¿Sabes qué es lo peor de ser humano? La capitana Ella Morgan giraba perezosamente en su silla de mando, con los pies calzados y apoyados en la consola de navegación de la inexorable curiosidad. Es que toda la galaxia piensa que estamos completamente locos y empiezo a pensar que podrían tener razón. El teniente comandante Rakapor levantó la vista de su panel de datos, arqueó una ceja. Pensé que la peor parte era el papeleo, posiblemente el hecho de que estamos biológicamente obligados a tener sentimientos. Sí, esos definitivamente están entre los 5 primeros. Ella suspiró dramáticamente, dejando caer la cabeza hacia atrás. Pero estoy hablando específicamente del memorando que acabo de recibir del Comando Galáctico. Aparentemente, recibiremos una delegación diplomática oficial del colectivo Cenari la próxima semana. Los dedos del Cenari Raj se congelaron sobre su pantalla. ¿No son esos? Los que evolucionaron en un gigante gaseoso y piensan que la materia sólida es básicamente satánica. La misma Ella confirmó con una mueca. Y se supone que debemos darles el gran tour de la Tierra porque obviamente mejor interés para la humanidad es un planeta que básicamente es muerte concentrada. Para sus estándares, el primer oficial Thomas Gu entró al puente cargando 3 tazas de lo que pasaba por café en una nave espacial profunda. Escuché algo sobre los Cenari. ¿Esas personas de globos flotantes que creen que la gravedad es un crimen de guerra? Si ella aceptó su taza con un gesto de agradecimiento, ¿y adivinen quién será su guía turístico? ¿O no? Thomas se sentó pesadamente en su estación. Por favor, dígame que no lo somos absolutamente. Lo somos. Ella tomó un sorbo e hizo una mueca ante el sabor a quemado. El inexorable Curiosity ha sido seleccionado como la nave de escolta diplomática para la primera delegación cenaria a la Tierra. ¡Qué suerte la nuestra! Pero porque Thomas parecía genuinamente perplejo, somos exploradores no diplomáticos, porque ella dijo poniéndose de pie y gesticulando expansivamente con su taza de café, y cito: directamente del almirante Okono, los Intar necesitan entender que los humanos son más que los aterradores habitantes de los mundos de la muerte de la leyenda galáctica. ¿Quién mejor para mostrarles nuestro lado intelectual gentil que nuestra nave de exploración científica? Premier Raj resopló. El almirante se olvidó del incidente del Próxima Cente o el malentendido en Teti. Thomas agregó, o esa vez que accidentalmente hicimos el primer contacto con los Vil al golpear una de sus estatuas. Sagradas. Raj continuó siendo justo. Ella señaló como se suponía que iba a saber que era una estatua. Se veía exactamente como todos los demás Vil excepto que no se movía. Pensé que estaba siendo grosero. El punto es que Thomas dijo que no somos exactamente los niños del cartel para las relaciones diplomáticas. Sin embargo, ella vació su taza de café con un floreo. Aquí estamos. Así que sugiero que todos repasemos nuestro entrenamiento de sensibilidad cultural Cenari. Atracará con nosotros en el puesto de avanzada de Júpiter en exactamente 7 días estándar. Raj gimió 7 días para prepararse para una especie que considera que la comida sólida es obscena. Piensa que nuestro sistema musculoesquelético es combustible de pesadilla y cree que el oxígeno es básicamente veneno. Mira el lado positivo. Ella ofreció con una sonrisa. Al menos se comunican con ondas sonoras como nosotros en lugar de, no sé, patrones de colores interpretativos o nubes de feromonas. Siempre. El optimista capitán Thomas dijo seco: oye, en esta galaxia o te ríes o lloras. Ella se encogió de hombros y encontré eso riendo. Tiende a asustar a los extraterrestres con menos frecuencia. 7 días después, la inexorable Curiosidad flotaba en el borde de la atmósfera superior de Júpiter esperando que llegara la nave diplomática. Cenari, la plataforma de observación de la nave, se había convertido en un área de recepción improvisada con la gravedad reducida a solo 0,1 gramos. Una composición atmosférica alterada para parecerse más al entorno hogareño Cenari. Ella tiró incómodamente del cuello de su uniforme formal. Recuérdame de nuevo. ¿Por qué tenemos que usar estos atuendos ridículos? Los Cenari ni siquiera usan ropa. La doctora Olivia Fletcher, la exobióloga de la nave, hizo un ajuste final a sus sensores atmosféricos. Es una señal de respeto, capitán. Estamos señalando que esta es una ocasión importante, estrangulándonos lentamente con tela almidonada. Ella se quejó. Solo agradécela a el almirante. No insistió en las espadas ceremoniales, dijo Raj mientras se desplazaba por sus notas informativas finales. Aparentemente, los Cenari encuentran los objetos puntiagudos profundamente perturbadores. Tiene sentido, supongo. Thomas flotó cerca del techo aprovechando la gravedad reducida cuando su cuerpo es esencialmente una membrana llena de gas. Cualquier cosa puntiaguda es una amenaza existencial. Hablando de amenazas existenciales, el Dr. Fletcher dijo: he compilado una lista de aproximadamente 300 comportamientos humanos que debemos evitar durante esta reunión para evitar causar trauma psicológico a nuestros invitados. Ella parpadeó. 300. Esa es la versión abreviada.
El doctor Fletcher respondió sin una pista del documento de orientación cultural completo. Tiene más de 2000 páginas. Fantástico. Ella se pasó una mano por su corto cabello castaño. ¿Cuáles son los aspectos más destacados? Bueno, no comer ni beber en su presencia. Obviamente, no se permiten discusiones sobre materias sólidas si podemos evitarla. No hay movimientos repentinos. No hay referencias a estallar o reventar nada. No. Capitán, la IA de la nave interrumpió suavemente. La nave Cenari ha llegado y está solicitando autorización de atraque. Salvados por la campana. Ella murmuró, concedan autorización y prepárense para los procedimientos de atraque. Listos para no traumatizar a nuestros invitados del globo flotante, la tripulación asintió con diversos grados de nerviosismo evidentes en sus rostros. Muy bien, entonces, ella cuadró sus hombros. Vamos a enorgullecer a la humanidad, o al menos tratemos de no darles pesadillas durante las próximas 12 generaciones. Los Cenari no eran, por decirlo suavemente, lo que ella había esperado según los materiales informativos, que había imaginado algo así como medusas flotantes o tal vez globos translúcidos. Lo que emergió de la esclusa de aire fueron orbes multicolores brillantes de aproximadamente 2 metros de diámetro. Sus superficies ondulaban con patrones complejos que parecían cambiar y fluir como aceite en agua. Saludando a los representantes de la humanidad, el orbe más importante pulsó con una voz melodiosa resonante que parecía emanar de toda su superficie. Soy el embajador Siltrax de Colectivo Cenari. Nos acercamos a ustedes en paz y curiosidad. Ella dio un paso adelante con un movimiento deliberado y cuidadoso, con las manos abiertas a los costados en el gesto de no hostilidad que se le había recomendado. Embajador Siltrax, soy la capitana Ella Morgan de la nave de exploración terrestre Inexorable Curiosity. En el nombre de la humanidad y del gobierno de la Tierra Unida, le doy la bienvenida a usted y a su delegación. El embajador Cenari pulsó con una suave luz azul que la sesión informativa había indicado que significaba placer o aprobación. Sus alojamientos son sorprendentemente tolerables. Capitán Morgan, nos hicieron creer que los entornos humanos serían significativamente más hostiles. Hemos ajustado la gravedad y la composición atmosférica de esta cubierta para que coincida más con las condiciones de su hogar. Ella explicó cuidadosamente, evitando cualquier mención del hecho de que el resto de la nave sería esencialmente letal para los Cenari. Su comodidad y seguridad son nuestras máximas prioridades, que notablemente considerados con los habitantes de los mundos de la muerte. Otro Cenari comentó con la voz ligeramente más alta. Soy enlace científico. Confieso que he estado estudiando su especie con gran interés. Thomas le lanzó a ella una rápida mirada que decía claramente, llamándonos habitantes de los mundos de la muerte directamente a la cara. Ella mantuvo su sonrisa diplomática. Nos sentimos honrados por su interés. Enlace científico. Espero que su visita proporcione información valiosa para su investigación. Oh, sin duda. Fum se movió ligeramente en lo que podría haber sido entusiasmo. Su historia evolutiva por sí sola es absolutamente fascinante de desarrollar en un entorno rico en oxígeno con tan altas diferenciales de gravedad y presión, y su dependencia de consumir otros organismos para su sustento, una adaptación verdaderamente notable a condiciones horribles. Gracias, ella respondió sin estar segura de si solo la habían felicitado o la habían insultado sutilmente. Lo que mi colega quiere decir, el embajador Siltrax intervino suavemente, es que hemos admirado durante mucho tiempo la resiliencia de la humanidad. Pocas especies podrían desarrollar sapiencia en circunstancias tan desafiantes. La doctora Fletcher dio un paso adelante, su curiosidad científica evidentemente superando su cautela diplomática. Si puedo preguntarle, embajador, ¿en qué aspectos de la Tierra está más interesado? Durante su visita, la delegación Cenari se agitó colectivamente en lo que los materiales informativos habían descrito como su versión de murmullo conversacional. Estamos particularmente interesados en sus océanos, respondió finalmente Siltrax. El concepto de cantidades tan vastas de materia líquida es aterrador y convincente. También sus patrones climáticos, agregó otro Cenari que aún no se había presentado. La idea de agua sólida cayendo del cielo es difícil de conceptualizar para nosotros. Ra se inclinó ligeramente hacia ella y susurró. ¿Acaban de decir que quieren ver nieve? Creo que sí, murmuró. Esto debería ser interesante. Tal vez, dijo ella más fuerte dirigiéndose a la delegación, podríamos comenzar con un recorrido virtual. Nuestra nave tiene capacidades holográficas avanzadas que podrían mostrarles los diversos entornos de la Tierra sin requerir presencia física inmediata. Una excelente sugerencia, Capitán Sil. THX pulsó con aprobación. Si bien nos hemos preparado extensamente para este encuentro, se agradecería una introducción gradual. Por supuesto,
Hemos preparado una sala de presentaciones especial junto a esta. Si me siguen, ella hizo un gesto hacia una puerta, cuidadosa de moverse lenta y deliberadamente, mientras la delegación se dejaba llevar por ella. Ella la atrapó. El ojo y la boca de Raj hasta ahora, todo bien. La expresión de regreso de Raj transmitió claramente, no lo gafe, el recorrido virtual iba sorprendentemente bien, hasta que llegaron a la sección sobre la vida silvestre de la Tierra, y esto Dr. Fletcher explicó mientras la pantalla holográfica mostraba una manada de leones descansando en la sabana. Es uno de los depredadores máximos de nuestro planeta, conocido como león. La delegación Xenia había retrocedido colectivamente, sus superficies ondulando con lo que parecía ser una angustia extrema. Tiene múltiples extensiones puntiagudas. Uno de ellos exclamó con horror y expuso los componentes estructurales. Otro agregó, su voz se elevó a un tono que hizo que ella se estremeciera. Son solo dientes y huesos. Ella intentó explicar, todos los vertebrados de la Tierra los tiene en esta declaración en lugar de brindar tranquilidad. Pareció provocar una consternación aún mayor entre los visitantes. ¿Quieres decir, embajador? Sil Tachikis pulsó con lo que él traductor identificó como una fascinación horrorizada, que también posees estas estructuras rígidas internas. Ella dudó de repente, recordando el elemento número 47 en la lista del Dr. Fletcher. Evite discutir el esqueleto humano sistema si es posible. Bueno, sí, pero son completamente internos y las protuberancias orales puntiagudas interrumpidas, alejándose un poco de los dientes humanos. Si tenemos esos dos, pero son para procesar nutrición sólida. El Dr. Fletcher intervino suavemente. Quizás deberíamos pasar a los fenómenos atmosféricos de la Tierra. Creo que expresó interés en nuestros patrones climáticos. Un momento, por favor. La superficie del embajador Siltrax se arremolinaba con patrones complejos. Deseo confirmar mi entendimiento. Ustedes, los humanos, poseen estructuras internas de soporte rígidas en todas sus formas y materia sólida puntiaguda en sus orificios de procesamiento de alimentos. Eso es correcto, confirmó ella, tratando de sonar casual al respecto. ¿Y usted considera esto normal? El tono del embajador contenía lo que ella solo pudo interpretar como curiosidad morbosa. Bueno, sí, es bastante estándar para la vida terrestre en nuestro planeta. Hubo un momento de silencio, mientras la delegación Cenari se comunicaba entre ellos en pulsos rápidos de luz, demasiado rápidos para que el traductor los procesara. Finalmente el embajador Siltra habló de nuevo: capitán Morgan, mi delegación y yo quisiéramos reconocer formalmente a su especie un coraje notable. Ella parpadeó. Coraje. De hecho, la superficie del embajador se onduló con lo que parecía ser genuina admiración por existir en una forma en constante riesgo de perforación desde dentro para navegar en un mundo lleno de peligros sólidos y fuerzas gravitacionales que podrían aplastar sus delicadas estructuras internas. Para desarrollar sapiencia a pesar de estos desafíos abrumadores no es menos que milagroso. Gracias, embajador. Normalmente no pensamos en ello de esa manera. No me imagino que usted no lo haría. Fum se dejó llevar hacia adelante de nuevo. La curiosidad científica aparentemente superando el miedo, al igual que no consideramos nuestra existencia dentro de gaseosos difusos entornos que son particularmente notables. Es la perspectiva de la diferencia que ilumina la naturaleza extraordinaria de lo que cada especie da por sentado. Ella intercambió miradas con su tripulación. Esto iba diferente de lo esperado, embajador. Ella dijo con cuidado, ¿aún les gustaría continuar con el tour de la Tierra como estaba planeado? Podemos ajustar el itinerario si ciertos aspectos serían demasiado angustiosos. Absolutamente no. Siltrax respondió con un pulso de lo que parecía determinación. Llegamos a comprender a la humanidad, y eso incluye comprender el mundo de la muerte que los formó. Por favor, procedan con el plan original, aunque quizás con una advertencia antes de mostrar más de sus características biológicas estructurales. Por supuesto, ella estuvo de acuerdo, sintiendo un nuevo respeto por los extraterrestres flotantes. Tal vez esta misión diplomática no sería un desastre después de todo. 3 días después, orbitando la Tierra, ella estaba empezando a arrepentirse de su optimismo. ¿Quieres hacer lo que ella pidió, segura de que había malinterpretado la solicitud del embajador? Deseamos experimentar sus selvas tropicales. Siltrax repitió pacientemente el concepto de formas de crecimiento sólido verticales extrayendo energía de la radiación solar mientras está suspendido en su pozo de gravedad. Es fascinante para nosotros, pero el embajador Raj intervino. Las condiciones atmosféricas en la Tierra, las selvas tropicales, serían extremadamente incómodas para su fisiología. Es decir, la humedad por sí sola. Somos conscientes de los riesgos. El humo interrumpió su superficie, ondeando de emoción. Hemos desarrollado recintos protectores especiales para este propósito. Como si fueran varios asistentes en Nari se desplazaron hacia adelante llevando lo que parecían burbujas transparentes hechas de algún material desconocido. Estos campos de contención mantendrán nuestras condiciones atmosféricas óptimas al tiempo que nos permiten observar de forma segura las características de la superficie de su planeta, explicó el enlace científico.
Son bastante resistentes. Se lo aseguro. Ella miró al doctor Fletcher, quien se encogió de hombros levemente, lo cual claramente decía que esto no estaba en la sesión informativa. Embajador, ella lo intentó de nuevo, aunque aprecio su entusiasmo. Soy responsable de su seguridad. El medio ambiente de la Tierra contiene muchos peligros que damos por sentados y que podrían ser catastróficos para su gente, Capitán Morgan. La voz de Siltrax adquirió un tono de insistencia digna. Entendemos su preocupación. Sin embargo, los Cenari tenemos un dicho: el conocimiento no se puede obtener de la seguridad de las corrientes familiares. Tenemos un dicho similar, murmuró Thomas en voz baja. La curiosidad mató al gato. Ella le lanzó una mirada de advertencia antes de volverse hacia el embajador. ¿Puedo preguntar por qué la selva tropical? Específicamente hay otros entornos terrestres que podrían ser menos peligrosos. Es precisamente por su naturaleza peligrosa que nos interesa. Form explicó meneándose ligeramente con aparente entusiasmo. La selva tropical representa uno de los ecosistemas más complejos y desafiantes de su planeta, una encapsulación perfecta de las presiones ambientales que produjeron una especie capaz de alcanzar las estrellas a pesar de evolucionar. En un mundo de muerte dicho de esa manera, ella tuvo que admitir que tenía cierto tipo de sentido. Muy bien, concedió, pero tendremos que tomar precauciones exhaustivas y lo acompañaré personalmente junto con un equipo de seguridad completo. Agradeceríamos su experiencia, capitán. Siltra pulsó con lo que parecía ser gratitud. Su conocimiento de navegar por los peligros de su mundo será invaluable. Mientras el embajador se alejaba para consultar con el resto de la delegación, Raj se inclinó hacia ella. Capitán, ¿está seguro de esto si algo le sucede? Lo sé al lado de ella, pero están decididos y honestamente estoy empezando a admirar sus agallas, o ya sabe lo que sea el equivalente gaseoso de agallas. Son agallas metafóricas. Entonces Raj corrigió con una leve sonrisa. Todavía el almirante va a tener un ataque de nervios cuando escuche esto. El almirante, ella le recordó, que nos dijo que les mostráramos que los humanos son más que simples habitantes aterradores de la muerte. ¿Qué mejor manera que ayudarlos a enfrentar sus miedos y explorar nuestro mundo de manera segura? ¿Cuándo lo pones de esa manera? Raj negó con la cabeza. Solo prométeme que no los dejaremos acercarse a ningún cactus. No creo que sus campos de contención estén clasificados por ese nivel de trauma psicológico. Ella rió. Nada de plantas puntiagudas. Ahora vamos a planificar una expedición a la jungla para un grupo de globos conscientes que piensan que la gravedad es ofensiva. La reserva ecológica de la cuenca del Amazonas se extendía debajo de ellos cuando el transbordador comenzó su descenso a través de las ventanas. El interminable dosel verde parecía engañosamente pacífico. Es tan denso. El embajador Siltrax observó desde dentro de su burbuja protectora y tan abrumadoramente sólida. La biomasa de la Tierra es aproximadamente un 82% de material vegetal. La doctora Fletcher explicó que al revisar las lecturas en su escáner ambiental, las selvas tropicales contienen la mayor concentración de ese bioma. Una masa fascinante de humo se acercó a la ventana. Su campo de contención zumbaba suavemente y todas estas formas de crecimiento compiten por los recursos, en cierto modo. La doctora Fletcher asintió, aunque es más preciso decir que han evolucionado para ocupar diferentes nichos dentro del ecosistema. Algunos compiten directamente, otros han desarrollado relaciones simbióticas. El transbordador aterrizó en un pequeño claro que servía como plataforma de aterrizaje de una estación de investigación. Ella activó los escudos ambientales de la nave, lo que evitaría que entrara cualquier fauna no deseada cuando abrieran la escotilla. Bien, todos. Se dirigió a su tripulación y a la delegación Cenari. Revisión final de seguridad. Delegado Cenari, por favor confirmen que sus campos de contención están al 100% de integridad. Uno por uno los extraterrestres flotantes confirmaron que sus burbujas protectoras funcionaban correctamente. El equipo de seguridad revisa su disuasión no letal y kits médicos. Los 4 oficiales de seguridad reconocieron su preparación. Estado ambiental del Dr. Fletcher. Todo nominal, capitán. La vida silvestre local ha sido desplazada temporalmente por nuestro desembarco. No se detectaron peligros inmediatos. Bien, ella sintió firmemente. Recuerden que esta es una reserva protegida. Solo observamos sin muestras, sin recuerdos, impacto mínimo, y todos permanecen dentro del rango visual en todo momento. Miró fijamente a los científicos Cenari que ya habían demostrado una tendencia a alejarse en busca de fenómenos interesantes. Entendemos, capitán. Embajador Siltrax le aseguró que no tenemos ningún deseo de perturbar los sistemas naturales de su mundo. Entonces hagámoslo. Ella respiró hondo y activó los controles de la escotilla. Aire caliente y húmedo se precipitó en la cabina del transbordador cuando la puerta se abrió incluso a través de los controles ambientales. La rica y compleja sensación de la selva tropical, vegetación en descomposición, plantas en flor, tierra húmeda
Impregnaba el espacio. La delegación Cenari colectivamente temblaron. En lo que ella había aprendido era su expresión de intensa emoción, ya sea miedo, emoción o alguna combinación. Era difícil decirlo, es tan vivo uno de ellos. Susurró ella. Salió primero barriendo con la mirada el claro y la pared de vegetación. Más allá de lo familiar, el peso de la gravedad de la Tierra se asentó sobre sus hombros después de semanas en los alojamientos de gravedad reducida que habían preparado para sus invitados. Bienvenidos a la Tierra, dijo simplemente mientras los Cenari flotaban cautelosamente tras ella, sus campos de contención brillando bajo la luz del sol moteada. Por un momento todos guardaron silencio, disfrutando del viaje de la vida que los rodeaba. Los lejanos cantos de los pájaros y el constante zumbido de fondo de los insectos creaban una sinfonía de sonido diferente a todo en el mundo natal de los Cenari, donde el sonido viajaba de manera diferente a través de la atmósfera gaseosa. La entrada sensorial es abrumadora. El embajador Siltra dijo finalmente, su voz sonando ligeramente tensa. Incluso a través del traductor podemos regresar a la lanzadera si es demasiado. Ella ofreció preocupada. No. La superficie del embajador se onduló con determinación. Esto es precisamente lo que vinimos a experimentar, por favor. Y ella sintió al equipo de seguridad que formó un perímetro suelto mientras el Dr. Fletcher activó los marcadores holográficos del sendero que los guiarían a lo largo de un camino preaprobado a través de la reserva. Apenas había recorrido 20 m cuando la delegación Cenari comenzó a bombardearlos con preguntas que suenan. ¿Qué lo crea? Esas son las icas, Dror. Fletcher explicó, los insectos que se comunican a través de vibraciones sonoras y esos coloridos organismos aéreos. Maca, un tipo de abejorro grande. Los colores les ayudan a reconocer a los miembros de su propia especie y atraer parejas. ¿Qué pasa con la humedad en el aire? Está tan presente que es humedad, vapor de agua suspendido en la atmósfera. Es particularmente alto en las selvas tropicales. Las preguntas continuaron a medida que se adentraban en el bosque. Los Cenari alternaban entre una inquietud obvia y una curiosidad científica desenfrenada. Sus campos de contención zumbaban suavemente mientras navegaban entre los árboles y debajo de las enredaderas colgantes, ocasionalmente chocando con la vegetación y retrocediendo alarmados. Todo iba notablemente bien hasta que los cielos se abrieron. La lluvia comenzó de repente, como solía suceder en el Amazonas, un momento seco. Al siguiente, un aguacero torrencial que golpeaba contra el dosel y caía en cascada hasta el suelo del bosque. El equipo de seguridad desplegó inmediatamente escudos de lluvia, pero la reacción de los Cenari fue inesperada. En lugar de miedo o incomodidad, exhibieron lo que parecía ser asombro. Sus superficies ondulaban con patrones complejos mientras observaban las gotas de agua deslizarse de sus campos de contención. «Está cayendo materia sólida», exclamó la película, flotando hacia arriba para observar mejor la lluvia que entraba por los huecos en el dosel, tal como se describen en sesiones informativas, pero experimentarlo directamente es completamente diferente. Esto es precipitación en forma líquida. El Dr. Fletcher aclaró que la precipitación sólida sería nieve o granizo que ocurre en climas más fríos. Aún así, la voz del embajador Siltrax contenía una inconfundible maravilla para evolucionar en un mundo donde la materia cambia de estado rutinariamente y cae desde arriba. Explica mucho sobre la psicología humana. Ella levantó una ceja. Por supuesto, la adaptabilidad de su especie, su vigilancia constante, su notable capacidad para normalizar las condiciones peligrosas. Estos son los rasgos de los seres moldeados por un mundo que está en constante cambio. Ella nunca antes había pensado en la lluvia de esa manera. Para ella, era solo lluvia, algo que se esperaba, planeado, ocasionalmente inconveniente, pero nada notable. Supongo que es cierto. Reconoció que las condiciones de la Tierra han moldeado nuestro desarrollo de maneras que probablemente damos por sentado, al igual que las corrientes constantes de nuestro hogar atmosférico han moldeado el Cenarifum. Agregó que evolucionamos en respuesta a nuestros entornos, pero rara vez reconocemos las oposiciones fundamentales que esos entornos engendran en nuestras visiones del mundo. Fue una observación sorprendentemente profunda. Ella pensó que tal vez este intercambio cultural estaba logrando su propósito previsto, después de todo. Entonces, los gritos comenzaron. El sonido no se parecía a nada que ella hubiera escuchado antes, una ballena moduladora de tono alto que parecía emanar de todos los Cenari simultáneamente. Sus superficies brillaron con pulsos rápidos de luz y patrones que no pude interpretar y comenzaron a moverse erráticamente, chocando con los árboles y entre sí en aparente pánico. «¿Qué está pasando?», le gritó al Dr. Fletcher por encima del ruido. La exobióloga estaba revisando frenéticamente sus sensores. «No lo sé. Sus campos de contención están intactos. Las lecturas ambientales son normales. No puedo ver nada». «Oh, ¿qué?».
exigió ella. El doctor Fletcher señaló hacia arriba con una mueca que ella siguió su mirada e inmediatamente comprendió. Una gran anaconda estaba sobre una rama unos 3 m por encima de ellos. Su cuerpo masivo se deslizaba lentamente a lo largo de la extremidad mientras observaba la conmoción de abajo con indiferencia reptiliana. «Es solo una serpiente», dijo ella, aunque mantuvo un ojo atento sobre la criatura. «Una grande, concedido, pero no es agresiva con los humanos a menos que se la provoque». El capitán. El doctor Fletcher le recordó con urgencia el artículo número 23. En el cultural, los sentidos de esta lista cenaria encuentran organismos sólidos alargados profundamente perturbadores debido a la mitología cultural que asocia tales formas con antiguos depredadores de su especie. Ah, cierto. Ella se volvió hacia la delegación aún en pánico. Embajador Siltrax, por favor, mantenga la calma. El organismo sobre nosotros no es una amenaza y no puede penetrar sus campos de contención. Nos alejaremos de él inmediatamente. Sus palabras parecen tener poco o nada de efecto. El pánico cenari se intensificó cuando la anaconda, quizás curiosa por los extraños orbes flotantes, cambió de posición para ver mejor. Seguridad. El equipo ella ordenó la formación delta para que los delegados volvieran al transbordador. Ahora el equipo se movió suavemente a su posición, usando sus escudos de lluvia para alejar con cuidado a los cenari de la serpiente y de regreso a camino. Ella se posicionó entre la anaconda y la delegación que se retiraba, manteniendo sus movimientos lentos y no amenazantes para evitar provocar al reptil durante un tenso minuto. Parecía que la situación estaba bajo control. Entonces todo se fue de lado a la vez. Un trueno particularmente fuerte retumbó en lo alto sobresaltando tanto a humanos como a extraterrestres. Uno de los cenari. Ella no pudo distinguir cuál de los dos en la confusión se sacudió hacia arriba alarmado y chocó con fuerza contra una rama baja que colgaba de su campo de contención, pero el impacto los envió a chocar contra otro delegado, lo que desencadenó una cascada de colisiones. El embajador Siltrax, intentando evitar el caos, se desplazó hacia atrás directamente hacia el árbol donde la anaconda observaba con creciente interés. El embajador gritó en advertencia, pero era demasiado tarde. La serpiente quizás interpretó la burbuja brillante que se acercaba rápidamente como una amenaza o posi. Clemente solo se sobresaltó por el movimiento repentino. Se echó hacia atrás, no golpeó a la anaconda. Rara vez atacan desde arriba. Pero el movimiento repentino fue suficiente para enviar al embajador a lo que parecía ser una respuesta de pánico en toda regla. El campo de contención de Siltrax comenzó a brillar con una intensa luz azul y un agudo lamento emanó desde dentro. La forma del embajador pareció contraerse y luego expandirse rápidamente perre contra los límites de su burbuja protectora. «Están entrando en shock», gritó la doctora. Fletcher corriendo hacia adelante con su escáner médico. El campo de contención está registrando fluctuaciones extremas de presión interna. Ella tomó una decisión en una fracción de segundo a pesar de todos los protocolos que advertían contra el contacto físico con el cenari. Se lanzó hacia adelante y agarró el campo de contención del embajador. Alejándolo de la anaconda y hacia el camino, la burbuja era sorprendentemente pesada, resistiendo sus esfuerzos, pero la adrenalina le dio la fuerza. Para maniobrarlo lejos de la amenaza inmediata, llévenlos de regreso a la lanzadera. Ordenó pasar al embajador aún lamentándose a 2 oficiales de seguridad. Protocolos de emergencia médica. Ahora la lluvia continuaba cayendo mientras ejecutaban una retirada apresurada. El personal de seguridad prácticamente lastimaba al desorientado cenari a lo largo del camino mientras ella y la doctora. Fletcher iba en retaguardia, atento a cualquier otro encuentro con fauna salvaje. Para cuando llegaron a la lanzadera, el campo de contención del embajador había desarrollado una oscilación alarmante y los patrones de luz pulsante se habían vuelto erráticos. «¿Qué les está pasando?», exigió ella mientras sellaba la puerta de la lanzadera tras ellos. La doctora. Fletcher ya estaba interconectando su escáner médico con los sistemas de diagnóstico más potentes de la lanzadera. Parece ser una respuesta autonómica grave, algo así como lo que llamaríamos un ataque de pánico, pero con consecuencias fisiológicas más graves para su biología gaseosa. Su regulación de la presión interna está fallando. ¿Podemos ayudarlos? Ella observó cómo los asistentes Zen se agrupaban alrededor de su embajador herido. Sus propias superficies ondulaban con lo que parecía ser angustia. «No lo sé». La doctora. Fletcher admitió que nuestro conocimiento de la fisiología cenari es limitado y que su información médica fue clasificada como culturalmente sensible. No estoy seguro de que intervenciones serían apropiadas. Ella se volvió hacia los demás miembros de la delegación. ¿Puede alguno de ustedes ayudar al embajador? ¿Qué necesitan de nosotros?
Los Cenari conferenciaron entre ellos en rápidos pulsos de luz. Luego la película se desplazó. Adelante. El embajador está experimentando lo que llamamos falla en cascada de presión, una reacción severa a la angustia psicológica. Requieren estabilización inmediata. ¿Qué podemos hacer? Ella preguntó con urgencia. Necesitamos transferirlos a nuestra nave, explicó Fum. Tenemos equipo especializado que puede restaurar los gradientes de presión interna adecuados. Entendido. Ella se volvió hacia el piloto. Protocolo de salida de emergencia. Llévenos de regreso a la órbita. Aceleración máxima segura cuando el transbordador despegó. Ella no pudo evitar sentir que había fallado en su misión. El incidente había confirmado los peores temores del Centaur sobre la Tierra de que era. De hecho, un mundo mortal de horrores inimaginables, donde incluso un simple paseo por la naturaleza podría terminar en desastre. Observó cómo los asistentes Cenari mantenían una vigilancia constante alrededor del campo de contención cada vez más inestable del embajador y se preguntó cómo este incidente diplomático afectaría a los humanos en las relaciones Tari en los años venideros. 3 días después, ella se sentó en su sala de preparación a bordo del inexorable Curiosity mirando el informe formal del incidente en su bloc de datos. Había estado escribiendo y reescribiéndolo durante horas tratando de encontrar una manera de explicar la debacle de la selva tropical que no resultara en una crisis diplomática interestelar. La puerta sonó suavemente. «Entra», llamó, dejando el bloc con un suspiro. Raj intervino. Su expresión era sorprendentemente positiva, dadas las circunstancias. «Capitán, la nave Cenari está llamando al embajador de EU. Siltrax desea hablar con usted». Ella parpadeó sorprendida después de que la llevaran de regreso a su nave para recibir tratamiento médico de emergencia. El embajador había estado en comunicación durante días. El resto de la delegación había mantenido un contacto formal mínimo. Sin dar ninguna indicación sobre la condición del embajador o la respuesta escenaria al incidente, «Comuníquennos con mi sala de preparación», dijo, enderezándose el uniforme e intentando componer sus rasgos en algo profesionalmente neutral. La pantalla view en su pared se activó revelando el ahora familiar orbe brillante del embajador Siltrax. Para alivio de ella, la superficie del embajador mostró los patrones regulares y suaves de Ripple asociados con el embajador de salud Cenari normal. Saludó con cautela. «Me alegra mucho verte recuperado en nombre de la humanidad y la tripulación del inexorable Curiosidad. Deseo extender nuestras más sinceras disculpas por el incidente en la reserva del Amazonas. Los protocolos de seguridad que implementamos fueron claramente insuficientes y el capitán Morgan, el embajador, interrumpió su voz resonando con lo que sonaba como diversión. Por favor, no es necesario disculparse». Ella hizo una pausa confundida. «No entiendo. Experimentó una emergencia médica potencialmente mortal debido a nuestra incapacidad para hacerla adecuadamente, debido a mi propia insistencia en experimentar su mundo de primera mano a pesar de las advertencias tanto de su gente como de la mía. Siltrax corregido y la experiencia, aunque temporalmente angustiosa, ha demostrado ser invaluable. Ella no pudo mantener la sorpresa de su voz. De hecho, la superficie de la embajadora se onduló con patrones complejos que el traductor indicó que representaban consideración y satisfacción. «Capitán, ¿sabe por qué el colectivo Cenari ha evitado el contacto cercano con los humanos durante tanto tiempo? WR, supuse que era por nuestra reputación como habitantes de los mundos de la muerte». Ella respondió que nuestros entornos son fundamentalmente incompatibles con el suyo. Eso es parte de ello. Siltrax lo reconoció. Pero la razón más profunda es que no podíamos entender cómo cualquier especie sensible podría evolucionar en tales condiciones sin volverse inherentemente agresiva, paranoica y peligrosa. Temíamos que los humanos debieran ser, por naturaleza, depredadores e impredecibles. Y ahora ella preguntó, insegura, ¿a dónde iba esto? Y ahora he visto algo notable. La voz de la embajadora adquirió un tono de genuina admiración cuando se enfrentó a una crisis, una provocada por mi propia respuesta de miedo. Debo agregar que su reacción inmediata no fue protegerse, sino ayudarme a pesar del riesgo personal significativo. Movió físicamente mi K. Un poco de contención lejos de la amenaza percibida, priorizando mi seguridad sobre el protocolo y su propio bienestar. Ella se movió incómoda. Eso fue solo una respuesta de emergencia estándar. Cualquiera de mi tripulación habría hecho exactamente lo mismo. Siltrax pulsó con lo que parecía ser emoción. Esa es precisamente la revelación, capitán. Los humanos que temíamos que fueran moldeados por su mundo de muerte en depredadores han sido moldeados en protectores. Evolucionaste no solo para sobrevivir a tus duras condiciones,
sino para ayudar a otros a sobrevivirlas. También ella no lo había pensado de esa manera. Supongo que la cooperación ha sido una estrategia de supervivencia clave para los humanos a lo largo de nuestra historia más que una. Estrategia capta en él está el núcleo de lo que hace que su especie sea notable. La superficie del embajador se onduló con lo que el traductor identificó como un profundo respeto. Evolucionaste en un mundo donde la materia sólida puede caer del cielo, donde el aire mismo puede volverse violento, donde innumerables organismos han desarrollado métodos especializados para matar y, sin embargo, tu instinto cuando enfrentas el peligro no es solo huir o luchar, sino proteger a los demás, incluso a aquellos completamente diferentes a ti. Ella se sintió extrañamente conmovida por la perspectiva de los extraterrestres. Gracias, embajador, pero debo señalar que los humanos no siempre son tan nobles. Tenemos una larga historia de conflicto entre nosotros como todas las especies inteligentes. Siltrax observó que los Cenari han tenido sus propias disputas territoriales atmosféricas, que han llevado a lo que podría llamarse guerra. La cooperación y el conflicto existen en tensión en toda la galaxia. Lo que distingue a la humanidad no es la ausencia de agresión, sino más bien cómo la canalízala. Ella preguntó intrigada a pesar de sí misma. Si diriges su notable capacidad de agresión hacia los desafíos ambientales en lugar de únicamente hacia los competidores, ves un mundo hostil no solo como algo para sobrevivir, sino como algo para comprender, dominar, incluso para proteger. La superficie del embajador brillaba con lo que podría haber sido admiración. Es una perspectiva que él colectivo encuentra esclarecedora, por lo que la misión diplomática no fue un completo desastre. Todo lo contrario, si la amenaza. El tono de Rax era cálidamente divertido. El alto consejo del colectivo Cenari ha recibido mi informe preliminar y ha expresado gran interés en profundizar nuestra relación con la humanidad. De hecho, me han autorizado a proponer una empresa científica conjunta. Ella levantó una ceja. ¿Qué tipo de empresa hay? Hay un gigante gaseoso en el espacio neutral designado HD 189733b. En sus catálogos estelares posee condiciones atmosféricas que serían cómodas para Cenari, pero sus intensas fluctuaciones gravitacionales y niveles de radiación han impedido nuestra exploración independiente. Proponemos una misión conjunta. La experiencia atmosférica Cenari combinada con la resiliencia humana y sus notables tecnologías adaptativas. Una misión de exploración conjunta. Ella no pudo evitar la emoción en su voz. Embajador, eso es sin precedentes de hecho y potencialmente tremendamente beneficioso para ambas especies. Siltrax pulsó con lo que parece ser entusiasmo. El Alto Consejo cree que los humanos y Cenari tienen perspectivas complementarias que combinadas podrían abrir nuevas fronteras de comprensión científica. Tendré que consultar con la Tierra, por supuesto. El mando. Pero hablando personalmente, creo que es una idea brillante. Excelente. Espero su respuesta formal. La superficie del embajador se onduló en un patrón que indicaba satisfacción. Ah, y el capitán Morgan. Sí, embajador, el Alto Consejo ha solicitado que usted supervise personalmente el contingente humano de esta misión. Quedaron bastante impresionados por su ¿cuál fue su encantadora frase humana? Ah, sí, su GRC bajo presión. Ella sonrió. Me siento honrado, aunque debo advertirle. La inexorable curiosidad tiene cierta reputación de encontrar problemas. Contamos con ello. La voz del capitán Siltrax contenía una inconfundible diversión. Después de todo, ¿qué mejor manera de entender un problema que tener expertos en problemas? Un mes después, ella se paró en la plataforma de observación de la inexorable curiosidad observando cómo la enorme nave Cenari, la resonancia armónica, maniobraba para colocarse junto a ellos. El gigante gaseoso HD 1189733b se alzaba ante ellos. Su atmósfera azul arremolinada estaba atravesada por vetas de oro y carmesí. «Es hermoso», comentó Ra uniéndose a ella en la ventana y aparentemente lleno de cosas que podrían matar. Ella añadió alegremente: tormentas de radiación, cizalladuras de gravedad, nubes de vapor metálico. Es un lugar de vacaciones habitual para el T. En realidad, podría ser. Thomas señaló comprobando las lecturas en su panel de datos. Aparte de los problemas de gravedad, la composición de la atmósfera es notablemente similar a su entorno de origen. Hablando de nuestros amigos gaseosos, ella dijo que el embajador debería llegar en cualquier momento para la sesión informativa final. ¿Cómo está nuestro especial? La sala de recepción se mantiene estable. Los controles ambientales son estables. El Dr. Fletcher informó y he preparado el nuevo programa de intercambio cultural que solicitó. Excelente. Ella se enderezó y se puso la chaqueta del uniforme. Asegurémonos de que esta empresa conjunta comience mejor que nuestro último encuentro. Cuando el embajador Sil TH en ciencia, Leon Fum, flotó sobre la cubierta unos minutos después,
Ella se alegró de ver que sus superficies mostraban los patrones regulares de ondulación que indicaban comodidad y tranquilidad. Enlace científico del embajador. Bienvenidos de nuevo a la inexorable curiosidad. Lo saludó. Confío en que su viaje haya sido agradable. El capitán Morgan Silth respondió. Su voz resonó cálidamente. Las modificaciones que su motor hizo a nuestra interfaz de acoplamiento son notablemente efectivas. La transición fue casi perfecta. Me alegra oírlo. Ella hizo un gesto hacia la ventana gráfica. Todo un espectáculo. ¿No es así? Fung se acercó a la barrera transparente. Su superficie ondulaba con patrones complejos. Nuestros sensores indican condiciones atmosféricas incluso más diversas de lo que anticipamos. Las oportunidades científicas son extraordinarias, al igual que los riesgos. Añadió ella. Por eso este conjunto de planificación final es tan importante. De acuerdo. El embajador Siltrax se giró hacia la tripulación humana reunida. Miembros. Pero antes de comenzar tengo algo para ti y tu equipo. El capitán Tuntari. El asistente se adelantó llevando lo que parecían ser elegantes dispositivos metálicos con forma vaga de huevos aplanados. Estos son armonizadores atmosféricos, explicó el embajador. Generan campos de contención similares a los que usamos, pero diseñados específicamente para la fisiología humana. Permitirán que sus equipos de exploración se aventuren en regiones atmosféricas que de otro modo serían letales. Para ustedes. Ella aceptó uno de los dispositivos con fascinación manifiesta. Esta es una tecnología notable. Embajador, gracias. Parecía apropiado. La voz de Siltrax contenía un toque de lo que podría haber sido humor. Que si vamos a explorar juntos, cada uno debería tener los medios para ingresar al dominio del otro de manera segura. Hablando de dominios, ella dijo con una sonrisa, hemos preparado algo para su equipo también. Asintió con la cabeza al Dr. Fletcher, quien activó una pantalla holográfica en el centro de la habitación. La pantalla mostró una representación tridimensional detallada de un traje EVA modificado, aerodinámico y equipado con numerosos propulsores pequeños. Esto es lo que llamamos un traje de compensación de gravedad, explicó ella. Utiliza una combinación de amortiguadores inerciales y micropropulsores para crear un campo localizado que puede compensar hasta el 80% de las fuerzas gravitacionales ambientales. No hará que la Tierra sea cómoda para la fisiología Cenari, pero debería permitir que su especialista opere en entornos de superficie sólida durante periodos limitados sin riesgo de trauma por compresión. Una película fascinante se desplazó completamente alrededor del holograma. Su superficie pulsaba con evidente excitación. La aplicación de vectores de fuerza para contrarrestar la presión gravitacional. Brillantemente simple en concepto, aunque imagino a Fislin. La superficie del embajador Siltrax onduló con un patrón que los humanos habían llegado a reconocer como su equivalente. Con una sonrisa de satisfacción, parecería que Capitán Morgan, nuestras especies ya han comenzado a complementar las capacidades de cada una de manera bastante efectiva. Esa es la idea. El embajador Eye señaló hacia el gigante gaseoso visible a través de la ventana de allá afuera. Es algo que ninguna de nuestras especies podría explorar completamente sola, pero juntas creo que haremos algunos descubrimientos notables. La voz del embajador adquirió un tono pensativo. Quizás el descubrimiento más notable ya se haya hecho. Sin embargo, ¿qué es eso? Ella preguntó que una especie que evolucionó en un mundo mortal de materia sólida y gravedad aplastante podría desarrollar tal capacidad de conexión y cooperación, y que seres como nosotros que evolucionaron en las suaves corrientes de gas difuso podrían encontrar parentesco con compañeros tan improbables. Ella sonrió. Supongo que la galaxia está llena de sorpresas como debería ser. El capitán Siltrax respondió como debería ser. 6 meses después, el artículo de investigación conjunto de humanos Zetatari, dinámica atmosférica de las observaciones colaborativas de Júpiter ultracaliente de HD 189733b, se publicó simultáneamente en la revista Air Science Academy y el repositorio de conocimiento colectivo Cenari. Fue la primera de muchas colaboraciones de este tipo y en toda la galaxia. Otras especies comenzaron a ver a los humanos de forma un poco diferente. Los habitantes de los mundos de la muerte todavía eran considerados extraños. Todavía se los veía con cautela, pero cada vez más con respeto, no solo por su resistencia para sobrevivir a su mundo hostil, sino por su capacidad para ayudar a otros a navegarlo, así como por la capitana Eye Morgan y la tripulación de la inexorable curiosidad. Continuaron su exploración de la galaxia, ahora con oficiales de intercambio Zetatari regulares a bordo de la nave. Mantuvieron su reputación de encontrar problemas, por supuesto,
Pero de alguna manera con sus nuevos colegas flotantes también se volvieron notablemente expertos en encontrar soluciones. Cuando se les preguntó sobre el éxito de la colaboración en curso, se sabía que la capitana Morgan se encogía de hombros y decía simplemente que resulta que la mejor manera de sobrevivir a un mundo de la muerte es hacer amigos que piensen diferente a ti y la mejor manera de hacer esos amigos es ayudarlos a navegar por las cosas que encuentran aterradoras. No era una posición diplomática oficial, pero de alguna manera se convirtió en el lema no oficial de papel en expansión de la humanidad en los asuntos galácticos, eso y una pequeña señal de advertencia que comenzó a aparecer en los puertos espaciales humanos en toda la galaxia. Queridos extraterrestres, bienvenidos al mundo de la muerte, lo sentimos de antemano, pero no se preocupen, los mantendremos informados. Seguro que hemos tenido mucha práctica hasta el final.